Sí, Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Te queremos dar gracias, Dios, porque tienes cuidado de nosotros y hasta aquí nos has ayudado. Y en esta hora queremos acercarnos a ti para aprender un poco más. Háblanos a través y por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Dios. El día de hoy vamos a tocar el tema de los pobres en espíritu. Cita bíblica, Mateo capítulo 5, verso 3, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta es la primera de 8 enseñanzas acerca de las bienaventuranzas. Bienaventuranzas con las que el Señor Jesús comenzó a enseñar en el famoso Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, donde el ministerio del Señor había crecido de tal manera que ya no podía predicar, ya no podía enseñar en las ciudades, por la gran cantidad de gente que lo seguía, y tenía que hacerlo fuera de ellas. Y este sermón comienza con una bienaventuranza. Y nuestra primera pregunta lógica es: ¿qué es una bienaventuranza? ¿Qué nos dice el diccionario? Bienaventuranza: fortuna o felicidad o dicha de una persona. Lo que nos llevaría a poder decir, si intercambiamos las palabras, ¿verdad?, que el diccionario nos da, podríamos decir afortunados, felices, dichosos, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En nuestro lenguaje cristiano de hoy diríamos: bendecidos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Algo que podemos entender, que podemos comprender de una mucho mejor manera, dicho así. Ahora, definitivamente, este sermón comienza bien. Comienza diciéndole a la gente lo que la gente quiere escuchar, pero sobre todo lo que la gente desea saber. Porque estoy seguro que todos, absolutamente todos, deseamos formar parte del grupo de los bendecidos y no de los maldecidos. Queremos formar parte de aquellos que son afortunados, felices y dichosos, y no de los que son desafortunados, tristes y desdichados. Y el Señor comienza diciéndonos quiénes forman o quiénes formarán parte de este tan codiciado y anhelado grupo. ¿Quiénes? Los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. Y esta es una expresión a la que no estamos acostumbrados a escuchar. Porque claro y por supuesto que conocemos a los pobres. Pero conocemos a los pobres de las cosas de este mundo, a los que no tienen riquezas o tienen muy poco de ellas, aquellos que solamente tenemos lo necesario para seguir adelante, para subsistir. También conocemos a los que son pobres intelectuales, es decir, a aquellos que no se prepararon, aquellos que no estudiaron, aquellos que no leyeron y no necesariamente forman parte del mismo grupo de los pobres de las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque conozco a mucha gente que no se preparó, que no estudió, que no lee, pero que tiene mucho dinero. Pero conocemos otra clase de pobreza, que es esta, la pobreza intelectual. Aquellos que intelectualmente son pobres, es decir, saben, conocen, pero muy poco. Incluso podríamos hablar de los pobres en amores. Es decir, aquellos que no han amado y no han sido muy amados. Esos que tuvieron como himno de vida la canción de Juan Gabriel: yo no nací para amar, nadie nació para mí. Pero si somos sinceros, nunca oímos hablar de los pobres en espíritu. Y la pregunta es: ¿quiénes son? ¿A quiénes se refiere? Si hablamos de los pobres materiales, por no tener muchas cosas materiales, y hablamos de los pobres intelectuales por no haber alimentado su intelecto, podríamos, sin temor a equivocarnos, decir que los pobres en espíritu son aquellos que no alimentaron, que no alimentan su espíritu. Lo que nos lleva a nuestra siguiente pregunta:
¿cómo se alimenta el espíritu? ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice Dios que fue quien hizo el espíritu? Vamos a verlo. Mateo capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la escena que nos presenta la Escritura? Bueno, el Señor Jesucristo, después de haber sido bautizado, de haberse abierto los cielos y escuchado una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, fue llevado por el Espíritu con mayúscula, es decir, por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, es decir, no haber probado pan, no haber comido, dice la Escritura que tuvo hambre. Y fue entonces que vino a él el tentador, Satanás, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás, como siempre, aprovechándose de la necesidad que pudiera haber en ese momento en nuestras vidas. Y con el Señor Jesús no fue diferente. ¿Qué le dijo? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Porque para el hambre física que experimentas, pues lo que necesitas es pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, si tienes hambre física, pues come pan. Eso es lo que nos enseña, ¿verdad? Si tienes hambre física, come pan. Pero si tienes hambre espiritual, come Biblia. Come palabra de Dios. Aliméntate a través de la Escritura. Aliméntate a través de la Escritura. Una enseñanza, un principio que también es enseñado por el apóstol Pedro, cuando escribió en 1 de Pedro capítulo 2, verso 1. 1 de Pedro capítulo 2, verso 1. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Y para que lo podamos entender, podemos empezar de atrás para adelante. Por ejemplo, ahora que han probado la bondad del Señor, ahora que son hijos de Dios, verso 1. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, de todo pecado. Acaben con todo engaño, con toda hipocresía, con todo celo y con toda clase de comentarios hirientes. Por favor, han nacido de nuevo. Como bebés recién nacidos que son, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación, para que podamos crecer en esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Pero ¿cómo lo hacemos? A través de la leche espiritual pura, nos dice, a través de la leche espiritual pura, que como ya vimos, es la palabra que sale de la boca de Dios. Mire, cuando un bebé nace, lo primero que pide es alimento. De la misma manera, aquellos que hemos nacido de nuevo, lo primero que deberíamos pedir es alimentarnos de la Biblia, alimentarnos de la Escritura. Nos convertimos muchos de nosotros en lectores voraces en ese momento. Queremos leerlo todo, estar en todos los servicios, escuchar a todos los predicadores y maestros. Le cuento, cuando nosotros llegamos al Señor, o mejor dicho, cuando el Señor llegó a nuestras vidas, así nos pasó. Leíamos capítulos y capítulos de la Biblia. Claro, teníamos muchas preguntas porque había mucho que aún no entendíamos. Queríamos estar en todos los servicios de la iglesia. Domingo en la mañana, domingo en la tarde, lunes en la noche, martes en damas, viernes en casa, sábado en jóvenes. Porque éramos pobres en espíritu y no lo sabíamos, pero queríamos dejar de serlo. Había en nosotros hambre y sed de la palabra.
Anhelábamos y deseábamos alimentarnos porque teníamos hambre de Dios. Lo que quiere decir también, lo que quiere decir que podría una persona ser rica, es decir, ser rica en posesiones materiales, porque tiene muchas, porque tiene mucho dinero, pero ser pobre en espíritu sin saberlo. Porque por afanarse en el mucho tener, poco se ocupó de su espíritu. Poco buscó de Dios, no lee la Biblia, no se alimenta de la palabra. O una persona puede ser rica intelectualmente, saber, conocer mucho de muchos temas porque ha leído, porque ha estudiado, pero aún así ser pobre espiritualmente porque leyó mucho y de todo menos de Biblia. No buscó a Dios y aunque es rica en su intelecto, sin saberlo, es pobre en su espíritu. Y si somos sinceros, o si hemos de ser sinceros, todos antes de llegar a Cristo, éramos pobres en espíritu. No buscábamos a Dios y mucho menos lo hacíamos a través de su palabra. Mire cómo nos lo dice un comentario acerca de este texto que estamos estudiando. Dice, los pobres en espíritu son los que reconocen su pobreza espiritual y, dejando a un lado toda autosuficiencia, buscan la gracia de Dios. ¿Qué nos dice el comentarista? Lo que hemos estado viendo, que todos somos pobres en espíritu, pero que aquellos a los que el Señor llama bienaventurados, dichosos, afortunados, son aquellos que reconocen su pobreza espiritual y buscan a Dios. Buscan a Dios a través de su gracia, buscan a Dios a través de su Hijo Jesucristo y no a través de sus buenas obras, no a través de su autosuficiencia. Son aquellos que reconocemos que no podemos agradar a Dios a través de lo que hacemos, porque ninguna de nuestras llamadas buenas obras son dignas y mucho menos suficientes. Solamente le recuerdo, porque estoy seguro que lo sabe, pero solamente le recuerdo lo que dice Isaías 64:6. Aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio, trapo de inmundicia, dice la versión Reina Valera 60. Hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Aún nuestras mejores obras, esas buenas obras que nosotros pretendemos hacer con todo nuestro mejor esfuerzo, son como un trapo sucio. ¿Cómo se lo presentaremos a Dios? ¿Cómo nos presentaremos a Dios con trapos sucios? De manera que nos despojamos de toda arrogancia al saber, al conocer esto, y toda autosuficiencia, y nos acercamos a Dios a través del único camino que tenemos. ¿Cuál? Jesucristo. No podemos hacerlo a través de nuestras obras porque no son buenas, cuando menos no lo suficientemente buenas para Dios. Y esto me gusta explicarlo de la siguiente manera. Piense que preparará un pozole, una pancita, un menudo, lo que prefiera. Y lo hace no solamente siguiendo la receta de la familia, sino que procura tener a la mano los mejores ingredientes. Y con mejores ingredientes me refiero a frescos y bien desinfectados. No usa agua de la llave, sino purificada, y ni hablar del lavado de manos y demás, ¿verdad? Ok. Ahora piense que a la hora de servirlo, solo tiene los platos del perro. ¿Se lo comería? ¿Se lo serviría a alguien más en uno de esos platos? No, pastor, pero yo lo lavo perfectamente bien y lo desinfecto. ¿Pero se lo servirías a alguien más? Pues claro que no, y mucho menos a un invitado. Y no es porque el guisado esté mal, sino porque lo que está mal y contamina el guisado es el recipiente. Y no es la forma del recipiente, sino el uso que se le dio. Así nuestras obras. Lo que las echa a perder somos nosotros, que estamos contaminados por el uso que le hemos dado, por el pecado. De manera que
que no podemos ganarnos el cielo a través de nuestras obras. No podemos y no deberíamos apelar a la justicia de Dios sobre nuestras vidas. Porque si le pedimos a Dios que juzgue nuestra vida a la luz de sus mandamientos, y no hablo de los más de 600 mandamientos que encontramos en el Antiguo Testamento, sino si le pidiéramos a Dios que nos juzgara a la luz de esos mandamientos, de esos 10 mandamientos, estamos amolados, fregados en la olla. Mire, todos hemos violado cuando menos una vez uno de esos 10 mandamientos. ¿Cuáles son, pastor? Recuérdemelos, por favor, ¿ok? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ídolos. No tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Ahora yo te pregunto, ¿quién no ha mentido alguna vez? Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Quién no ha mentido alguna vez? ¿O quién no ha codiciado, deseado lo que tiene alguien más? ¿Quién no ha sido desobediente a los padres, deshonrándolos a través de su desobediencia? ¿Cuántos de nosotros no fuimos idólatras? Es decir, teníamos nuestra confianza puesta en algo o en alguien más que no era Dios. Y esto podía ser una religión, o un santo, o una virgen. En fin, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Si le pidiéramos a Dios que nos juzgara en base a sus 10, y no los mencioné todos, pues estaríamos en el infierno. Estaríamos en el infierno. Así que por eso no clamamos a la justicia de Dios. No le decimos, Señor, júzgame conforme a tu justicia, porque si lo hace conforme a su justicia, estamos en el infierno. Por eso digo que nos acercamos a Él a través del único camino que tenemos, Jesucristo. Mire, ¿qué nos dice Juan 14:6? Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo les dijo el Señor Jesús? Yo soy. ¿Qué? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿El camino para dónde? Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, Jesucristo es el camino que nos lleva al Padre y nadie puede llegar a Él si no lo hace a través del Hijo. Y cuando nosotros reconocemos esa pobreza espiritual y nos acercamos a Dios para dejar de ser pobres, porque no solamente reconocemos que somos pobres, también debemos reconocer que no deseamos seguir siendo pobres. Y cuando nosotros reconocemos que no deseamos seguir siendo pobres, esa es la razón por la que es tan importante el leer, el estudiar, el escudriñar, el meditar en la Escritura, en la palabra de Dios. Porque deseamos ser ricos para con Dios. Él nos dice, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando yo reconozco mi pobreza espiritual y me acerco por el único camino que me puede llevar, conducir al Padre, que es Jesucristo, entonces la Biblia me dice que mío es el reino de los cielos. ¿Para quién es el reino de los cielos? Para nosotros. Para nosotros. Los pobres en este mundo heredaremos un reino en el otro mundo, o mejor dicho, en el cielo. Ese reino es nuestro, en palabras del Señor Jesús. Fue hecho y está siendo preparado para nosotros, también en palabras del Señor Jesús. Te lo enseño, Juan 14:2. En la casa de mi Padre
muchas moradas hay. Si así no fuera, Dios lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿En dónde hay muchas moradas que están siendo preparadas para nosotros? En la casa del Padre. Del Padre Celestial, del Padre de las luces, del dueño del reino de los cielos. Y se nos está preparando lugar en ese reino. Es decir, así como el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles, el cielo, el reino de los cielos, fue hecho y está siendo preparado para nosotros. ¿Lo puedes imaginar? Un lugar que el Señor lleva casi 2000 años preparando para ti y para mí. Si la creación que fue hecha en 6 días, nos sorprende en belleza, porque podríamos hablar de esas postales, de los paisajes que aparecen en las redes y que al verlas en verdad se nos antoja el estar ahí. Bueno, si el Edén, el huerto donde Adán y Eva vivieron y tenían comunión con Dios, es descrito como un lugar de gran belleza y estaba en este mundo, ¿cómo será el reino de los cielos? ¿Cómo será el reino de los cielos? Ay, pastor, yo he escuchado que tiene calles de oro, mar de cristal, puertas de perla. Bueno, pues prepárate. Prepárate porque tú y yo estaremos ahí. No porque fuimos más buenos que el pan, no. No porque nos lo ganamos a través de nuestra buena conducta, para nada. No porque lo que hicimos hizo que lo mereciéramos, menos aún, pues si Dios nos diera lo que merecemos, por lo que hicimos, iríamos a ese lugar preparado para Satanás, el infierno. Porque ese es el único lugar en el que podríamos estar. Pero prepárate, porque ese es el lugar preparado para los que somos hijos de Dios, familia de Dios, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Un lugar en el que no habrá más llanto, ni enfermedad, ni aflicción. Un lugar en donde gozaremos sin ningún impedimento de la paz y el gozo de Dios en nuestras vidas. ¿Dónde dice, pastor? Apocalipsis 21:3. Biblia. Apocalipsis 21:3. ¿Qué dice? Y oí que del trono salía una fuerte voz que decía: aquí es donde Dios vive con su pueblo, Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. ¿Y cómo comienza este pasaje? Y oí que del trono salía una fuerte voz que decía, del trono de Dios salía la voz de Dios mismo, esa voz que dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, y esa voz que dijo, sepárense, ¿verdad? Los cielos de los cielos y las aguas, y se separaron. Esa voz que decía y la creación obedecía es la misma voz que se escucha y que dice, aquí es donde Dios vive con su pueblo, aquí. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. Nunca más nos volveremos a separar de Él. Eso es lo que quiere decir. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Lo único que necesiten, el todo suficiente, ¿verdad? ¿Y qué hará? Secará sus lágrimas y no morirán jamás. No habrá más muerte ni llanto. Dice, tampoco volverán a llorar ni a lamentarse ni sentirán de ningún dolor. ¿Por qué? ¿Por qué no volverán a llorar? ¿Por qué no volverán a lamentarse? ¿Por qué no volveremos a sentir ningún dolor? Porque las cosas que nos hacían llorar, las cosas que nos hacían lamentarnos y las cosas que nos dolían han dejado de existir. Bendito eres, Señor. Han dejado de existir. Ahora, solo te recuerdo que lo único que necesitas para que esto se haga realidad es entregarle tu vida al Señor. Es formar parte de la familia de Dios. Es confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que fue levantado, que fue resucitado de entre los muertos.
Creer que su sacrificio en la cruz fue suficiente para satisfacer la justicia de Dios, que tomó tu lugar en la cruz del Calvario para pagar por tus pecados y que ahora solo tienes que abrir las puertas de tu corazón y entregárselo a Él. Mira, la Biblia dice, Juan 1:12, Biblia, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que en primer lugar nos enseña que no todos son hijos de Dios. Es decir, no todo aquel que desciende de Adán es hijo de Dios, es descendiente de Adán, pero no es hijo de Dios. No es hijo de Dios, es creación de Dios. ¿Verdad? ¿A quienes se les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios? ¿A quiénes? A los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Y cuando habla de los que le recibieron, no está hablando de aquellos que le recibieron a través de hacer una oración en la que le piden, Señor, ven, entra en mi corazón. No. Sino habla de aquellos que le recibieron como Él es, por quien Él es. Que le recibieron como el Hijo de Dios, como el Dios hecho hombre, como aquel que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y vino a habitar en medio de nosotros. Esos que le recibimos como el Cristo, como el Mesías, esos que le recibimos como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Esos que le recibimos como el único que sin pecado por nosotros se hizo pecado. Esos que le recibimos de esta manera y que hemos creído en que tiene un nombre que es sobre todo un nombre a través del cual podemos ser salvos, se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. No a través de una oración únicamente, sino a través del verdaderamente recibirle como vino, como ese Cordero, como ese Dios hecho hombre, que vino a quitar, a erradicar, a pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario y dar a conocer al Padre. A lo que yo te pregunto, ¿eres de los que le recibieron? ¿Eres de los que creen en su nombre? ¿Eres de los que han sido hechos hijos de Dios? Si no lo eres, aún estás a tiempo. Si no lo eres, aún estás a tiempo. Ahí en tu lugar, inclina tu rostro y cierra tus ojos por un momento. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir y queremos glorificar y queremos exaltar tu nombre. Queremos darte gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado el día de hoy. Gracias porque es a través de tu palabra que nos has recordado que somos bienaventurados, que somos felices, afortunados, dichosos, bendecidos, porque hemos reconocido que somos pobres en espíritu y que el único camino que podemos tomar para llegar a ti es el que Jesucristo mismo nos enseñó a través de su vida, a través de su muerte y resurrección. Señor, en el nombre de Jesús, que el día de hoy podamos afirmar en nuestro corazón que somos hijos tuyos. Y Padre, aquellos que no pueden hacerlo, porque no te han entregado sus vidas, porque no se han arrepentido de sus pecados, porque no han reconocido que la obra de Jesucristo fue por ellos en la cruz y que Él es el único camino, verdad y vida que nos puede llevar a ti. Señor, concédeles el poderse arrepentir y el poder rendir y entregar sus vidas a ti. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Muy bien, precioso.
Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Nos estamos despidiendo no sin antes recordarte que nos escuchamos todos los días a través del devocional diario. Que los días domingo, como hoy, recibimos nuestra enseñanza dominical. Y que el día de mañana, el lunes, recibirás tu estudio bíblico. En verdad le damos gracias a Dios por la oportunidad de conocerle. Y le pedimos que sea su voluntad llevándose a cabo en tu vida. Que el Señor te siga bendiciendo.